Perlas de Génesis. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Podríamos pasarnos leyendo cientos de textos a lo largo de la Biblia que hablan acerca de la creación. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, nos disponemos a abrir tu palabra. Nos disponemos a iniciar un nuevo viaje a lo largo de tu sagrada escritura, de tu palabra inspirada. Desde ya te suplicamos que cada día nos guíes en el estudio de cada capítulo, de cada versículo. Tú nos reveles, Señor, tus verdades. Tú nos reveles las perlas que necesita nuestra vida. Y al iniciar este estudio del libro de Génesis, nos ayudes a entender el capítulo 1. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas de esperanza, al inicio del estudio de la palabra de Dios. Hoy, jueves 16 de abril del año 2025, ya estoy muy emocionado, 2025, estamos iniciando una vez más este maravilloso viaje a través de la Biblia. Le animo a que haga un compromiso con usted mismo, a no dejar de estudiar un día la palabra de Dios. Le animo a que haga ese compromiso entre usted y Dios. Y además le animo a que invite a sus conocidos, a su entorno, a sus amistades, a estudiar la Biblia. ¿Cómo vamos a estudiar la Biblia? Miren, vamos a tener en cuenta algunos principios. Y los que están estudiando junto con mi persona ya desde tiempo atrás, saben lo que pienso. Y lo que pienso es que nosotros debemos ceñirnos a la Biblia. Primer principio, la Biblia no se contradice. ¿Y por qué es que la Biblia no se contradice? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y Dios no se contradice. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que un versículo interpreta otro versículo. Así como en la introducción estuve leyendo pasajes de los Salmos, del libro de los Proverbios, de Isaías, Jeremías, y vamos a encontrar nosotros un sinnúmero de textos que van aclarando cada vez más a un texto, pero la Biblia no se contradice. Ese es el principio con el cual vamos a estudiar su palabra. Y recordemos, si hay algo que no entendemos y la Biblia no lo menciona, no necesitamos inventar, no necesitamos especular. Pues bien, ingresemos al estudio de la palabra de Dios. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Este primer versículo es como si fuera el resumen de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Incluso usted podría poner este primer versículo como el título de lo que viene a continuación. Y aquí vale la pena hacer una pregunta. ¿Dios es creador o Dios es ordenador? Dentro del cristianismo, dentro del adventismo, existen dos corrientes. Unos que consideran que Dios es creador y otros que consideran que Dios es un ordenador. Porque dicen ya existían muchas cosas. Miren, como les he venido diciendo, en asuntos de el estudio de la Biblia, yo no tengo por qué tomar partido ni por los unos ni por los otros, sino por lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11:2? 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros vamos a Éxodo 20, nos gusta a los adventistas Éxodo 20, sobre todo el cuarto mandamiento. Y precisamente la razón de por qué reposamos el séptimo día se da en el versículo 11. Y ese versículo 11, presten atención a lo que dice, porque en 6 días hizo. No dice ordenó, no dice que ya existía, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hay quienes sostienen que las aguas ya existían, porque en el versículo 1 ya lo menciona. Pero recuerden que Génesis 1 no nos da todos los detalles de la creación. Génesis 1 nos da una información como una especie de un resumen, un bosquejo de la creación. No nos da todo, pero cada versículo, un versículo interpreta otro versículo, un pasaje da sentido a otro pasaje. Entonces, el 20:11 de Éxodo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Hizo, preste atención a ello, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora, nosotros sabemos por la propia Biblia que la deidad está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, leemos nosotros en Juan 1, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? El mismo versículo 14 del capítulo 1 de Juan nos dice quién es el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y no solo el Evangelio de Juan nos dice que Jesús es el creador, Cristo es el creador. También Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
En el principio, bien es válido leer de la siguiente manera. En el principio creó el Verbo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta que un versículo nos va dando mayor luz sobre otro versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en nuestro estudio del libro de Hebreos, en el capítulo 1, dejamos claro que el Verbo, Cristo, es Dios. Y entonces, si nosotros leemos, en el principio creó el Verbo, en el principio creó Cristo los cielos y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estamos diciendo lo mismo porque nos estamos refiriendo a la misma persona. Y la tierra estaba desordenada y vacía. De esta línea se valen aquellos que dicen que Dios es un ordenador. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya existía agua, ya existía el abismo. ¿Qué es el abismo? Los que creen en el infierno dicen que el abismo es el infierno. Porque en Apocalipsis hemos visto, cuando suena la trompeta, un ángel es arrojado al abismo. Y en Apocalipsis 20 también nos habla de el abismo. ¿Recuerdan ustedes? Apocalipsis 20, versículo 2 dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Qué es el abismo? Ahora nos encontramos en este versículo 1 con el abismo. ¿Ya existía el infierno antes que exista el pecado en la tierra? ¿Ya existía? Alguno podrá decir, bueno, Lucifer se rebeló, ¿no es cierto? Se rebeló antes de la creación de Adán y Eva, y eso es cierto. Pero aquí dice que el espíritu se movía sobre la faz del abismo. ¿Que el Espíritu Santo se mueve en el infierno? Y como hemos visto ya también, el abismo es la tierra. Jonás dice que cuando fue arrojado y sentía que moría, dice, el abismo me envolvió. Y Jonás no estaba en el infierno, ¿verdad? No estaba en el infierno. Entonces aquí la primera mención de abismo deja en claro que se refiere a esta parte, a la tierra. Satanás fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces la pregunta, ¿ya existía la tierra? ¿Ya existían las aguas? Miren, aquí no nos da mucha información, pero como leímos Éxodo 20:11, ¿qué dice Éxodo 20:11? En 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Estimado hermano, estimada hermana, Dios no es un ordenador, es un creador. Es un creador. Permítanme compartir lo que nos dice el libro de Job. Miren lo que dice el libro de Job, y eso no está en Génesis 1. Cuando Dios empieza a responder a Job y le empieza a hacer preguntas, y las preguntas van en relación a la creación. Y dice, ¿dónde estabas tú? Dice versículo 4, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Quién hizo las medidas? Dios. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sobre qué?
está en el aire, flota. ¿O quién puso su piedra angular? Presten atención al versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Génesis 1 no nos da esa información. No nos dice que la creación fue un acontecimiento, fue una fiesta en todo el universo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fue un gran acontecimiento. No es que ahí el Espíritu Santo se movía, todo era oscuro, ¿no es cierto? Triste, como diríamos, triste, ahí dando vueltas en algo desordenado, en un caos. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y eso nos muestra la descripción del día a día. Entonces, cuando habla del principio, nos habla en el contexto de nosotros, de todo lo que fue creado. En algún momento fue creado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo es la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los mares son también considerados el abismo. Cuando el ejército de Faraón es consumido ahí en el Mar Rojo, dice, el abismo los tragó. Empezamos con el día a día de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En nuestro estudio, que acabamos de terminar, y eso es lo bueno que estamos, ¿no es cierto? Ya hemos estudiado Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21 y también capítulo 22? 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y en el versículo 5 del 22 dice, y no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, porque no tienen necesidad de lámpara de luz, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. La Biblia se explica un versículo, explica otro versículo. La luz de Dios. El sol recién es creado el cuarto día, y en la tierra nueva no hay necesidad de luz de sol. Dijo Dios, sea la luz. Está creando nuestro sistema, el mundo donde nosotros vivimos. Hoy en día la ciencia habla de ir buscando seres vivos en otros mundos, en otros universos. La Biblia nos dice que hay otros mundos. Cuando en el libro de Job 1 se presentan allí los hijos de Dios. Pero así como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, los ángeles son a imagen y semejanza. Esa idea, la especulación de seres raros, cabezas extrañas, tal cosa es fantasiosa. Fue la luz y separó Dios la luz de las tinieblas. Estaba creando el ambiente para la humanidad. Y hay un cambio en relación a esta creación con la tierra nueva, donde dice que ya no habrá noche. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y aquí otro punto más a mencionar. Fue la tarde y la mañana un día. Cada día se cuenta de la tarde a la mañana. Y cuando habla de tarde está hablando de la parte oscura del día. Y cuando habla de mañana está hablando de la parte clara del día. Nosotros lo hemos dividido entre mañana y tarde a la parte clara y le llamamos noche a la parte oscura. Pero aquí en esta
descripción que nos da Reina Valera: tarde, la parte oscura; día, la parte clara. Primer día, se hizo la luz. Segundo día, luego dijo Dios: haya expansión, o sea, separación en medio de las aguas, como que todo era una bola de agua. Esa es la idea que nos da. Haya expansión en medio de las aguas. ¿Ah? Todo nuestro sistema era como una bola de agua. Separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Expansión arriba, expansión abajo. Y al medio, lo que nosotros conocemos como el medio ambiente, ¿no es cierto? El lugar donde respiramos, donde estamos, donde nos movemos. La expansión de arriba, de las nubes hacia arriba; la expansión de abajo, de la tierra, de los mares hacia abajo. Y entonces dice: y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Se da cuenta? Cielos, allí por donde se mueven las nubes. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el día segundo, ¿qué es lo que creó Dios? Ya hay luz, ya hay separación entre día y noche, y ahora en el segundo día tenemos el espacio para respirar. Ya no es todo una bola de agua. Se ha separado. Hay aguas arriba y hay aguas abajo. Y esto lo vemos con mayor claridad cuando lleguemos a la parte del diluvio, donde dice que cayeron aguas de los cielos y también subieron aguas del abismo, de los mismos mares. Y fue, una vez más, la tarde y la mañana, el día segundo. Luz, y tenemos oxígeno para respirar. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Se dan cuenta que Dios va evaluando su trabajo? A ver cómo está esto. Está bueno. Siempre es necesario que evaluemos nuestro trabajo, que evaluemos nuestro día a día. ¿Cómo nos ha ido? Y vio Dios que era bueno. ¿Qué hizo el tercer día? El tercer día está dividido en dos partes. La primera parte, en la cual separa las aguas, que nosotros conocemos como mares, y a lo seco lo llamó tierra. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Pero ahí no termina la creación del tercer día. Ahora empieza a surgir la vida vegetal, las plantas. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. En la segunda parte del día tercero vino a la existencia las plantas, las flores, cada uno según su especie, cada uno según su género, con sus semillas. ¿Para qué las semillas? Para que se multipliquen. ¿Ah? Las semillas. ¿Se da cuenta? Y va, y va, y va, armándose el hogar de la futura pareja. Es como que se está preparando el hogar para un matrimonio. Ahora hay comida, luz, oxígeno, y ahora comida y un lugar donde estar.
porque antes estaba todo cubierto de agua. Ahora existe lo seco, tierra, donde edificar las casas, y existe la alimentación, las semillas. Cuarto día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Cuál es el propósito de la creación de estas lumbreras? Para que sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Ese era el propósito. La luz fue creado el primer día. Después el sol se constituye, supongo, ¿no? Nos lo dice la Biblia, que tras la caída. Porque recuerden que en la tierra nueva ya no hay necesidad de luz, porque Dios mismo morará con ellos. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y fue así. Ahora hay luz, podríamos llamar en cierto sentido artificial. El sol y la luna y las estrellas. Se va armando el hogar. Se va armando todo lo que se necesita para vivir. Quinto día. E hizo Dios, seguimos en el cuarto día, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Tarde y mañana, el día cuarto. Las lumbreras. Las personas que viven en lugares donde no hay luz pública saben lo que vale la luz de las estrellas, la luz de la luna, para poder caminar en las noches. Y estos estaban para, dice, servir de señales para las estaciones, para los tiempos. Y todo era bueno. Y esa es la evaluación de Dios. Quinto día. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En el quinto día se creó los seres marinos y los seres que vuelan. De tanto en tanto me gusta llamar a mí como la marina y la aviación. Y se van dando cuenta que son creados por la palabra de Dios, dijo Dios. Así como Dios dijo, Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió caminando. Y aquí produjo, dice, las aguas, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Dijo Dios. Y la materia produjo a estos seres vivientes, seres marinos y seres que vuelan. Y vio Dios que era bueno. Entramos al sexto día. Pero, como que me estoy adelantando, ¿verdad? Y Dios los bendijo. Interesante que a los animales los bendice para que se reproduzcan. Y la bendición es símbolo de la figura del matrimonio. Unirlos, multiplíquense. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Bendecidos para multiplicarse. Bendecidos.
En la actualidad se habla de muchas especies que han desaparecido como consecuencia los efectos del pecado. La caza indiscriminada es efecto del pecado, que han desaparecido. Pero vio Dios que todo era bueno. Ahora sí ingresamos al sexto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Una vez más, dice Dios, manda la existencia. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. El sexto día creó Dios los animales terrestres. Allí está el tigre, el león, el conejito, el gatito, el perrito. Ahí están todos los animales terrestres. Todos los animales. Y aquí, el día sexto también se divide en dos partes, así como el día tercero. Entonces dijo Dios, aquí hay una primera distinción. Hagamos. Podríamos muy bien leer esa parte donde dice, entonces dijo el verbo. ¿Se dan cuenta? Juan 1, Colosenses 1, Hebreos 1. Entonces dijo Cristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, plural. Hay más de uno. Aunque muchos se enojen, aunque muchos nos califiquen de lo que quieran, de lo que se les ocurra, la palabra deja en claro que la deidad está conformada de más de una persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí otro punto al cual debemos prestar atención. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando la Biblia utiliza la palabra hombre, se refiere tanto al varón como a la mujer. Y eso lo encontramos en el siguiente versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hombre y hembra los creó. Este término hembra aquí en el Perú no se utiliza. Pero sí escucho con frecuencia a los que han venido de Venezuela aquí al Perú utilizar mucho hembra para referirse a la mujer. Varón y hembra los creó. El hombre. ¿Se da cuenta? Pero después la palabra hombre se utiliza más para referirse al varón y a la mujer llamarle propiamente como mujer. Pero al principio, cuando se habla de hombre, se refiere a los dos. Y los bendijo Dios. Aquí también Dios bendice a los seres humanos. ¿Y para qué? Para que se fructifiquen y se multipliquen, llenen la tierra, juzguen la tierra, señoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios pone en las manos de ellos su creación. En este capítulo 1 no se nos dice cómo lo creó, cómo lo formó. El capítulo 2 nos va a dar los detalles de cómo fue creado el ser humano. Pero sí, miren aquí, encontramos que Dios da responsabilidades. Les da su responsabilidad. Ellos van a administrar la tierra, van a trabajar. El pecado no había entrado. Algunos consideran que el trabajo es una maldición. El trabajo forma parte del desarrollo del ser humano. Y antes que entre el pecado, Dios ya le había dado su trabajo a ellos. Isaías 65 habla acerca de lo que se hará en los cielos nuevos, en la tierra nueva. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Toda planta.
que da semilla. Ese era el plan original de Dios para la alimentación del ser humano. Frutos, semillas. ¿Qué están en las semillas? La papa, la yuca, el camote, ¿no? Frutos, tomates, limones, todo tipo de frutos, frutas. ¿Se dan cuenta? Ese era el plan original de Dios para la alimentación del ser humano. Cuando el ser humano cae en pecado, Dios le dice, ahora vas a comer plantas. Y después del diluvio le dice, los animales puedes comer, refiriéndose a los animales limpios. Ya vamos a llegar capítulo a capítulo en el estudio. Pero el plan original de Dios para la alimentación era todo lo que era semillas. Aquí no había ensalada, ¿no? No había. Hoy en día hay una especie de pugna. Algunos quieren imponer un régimen alimenticio y eso amenaza. Algunos dicen que si tú comes carne no vas a entrar al reino de los cielos. Cuidado con ello. Tú puedes gustar de un tipo de alimentación, pero no pretendas imponer tu estilo de alimentarte. No hagas que la Biblia diga cosas que no dicen. Para aquellos que dicen que no se debe comer nada de ningún tipo de carne, piensen en lo siguiente. Y eso está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús ya resucitó y Jesús se presenta a sus discípulos, se aparece a ellos y llega temprano, les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, no. Y le dice, echen la red. Echan la red y se repite lo de la pesca milagrosa. Y ahí mismo dice el pasaje que Jesús les dice, vengan a comer. ¿Y qué les dio? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Un pescado preparado al carbón. Juan 21, 13. Por eso les digo, no pretendamos imponer nuestro estilo de alimentación. No hagamos que la Biblia diga lo que no dice. Pero este fue la alimentación original. Las plantas se dan después de la caída en pecado. Y le dio su trabajo y le da su alimentación. Pero ahora también deja claro que van a comer los animales. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Esa planta verde también se convirtió en comida para el ser humano después de la caída en el pecado. Dios estableció que todos los animales comieran planta verde, aún los animales carnívoros que ahora conocemos. El ingreso del pecado cambió mucho, pero con la extinción del pecado, como hemos visto en nuestro estudio de ayer y antes de ayer, las cosas volverán como al principio. Isaías dice que los niños, ¿no?, pastarán a los leones. Este es el plan original de Dios. El pecado aún no había ingresado, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta este día todo estaba terminado. El hogar estaba terminado. El varón y la mujer habían sido creados. El trabajo había sido establecido. La alimentación había sido establecido. Todo estaba dicho. Y en el capítulo 2, en los 3 primeros versículos, veremos que Dios hace algo más. Y mañana ahondaremos en ello. Qué preciosa perla saca usted para su experiencia personal.
Hay muchos que sostienen que la evolución es la respuesta a todo, que la creación es un invento. La palabra de Dios dice que lo que vemos existió de lo que no vemos. La palabra de Dios nos dice claramente cómo se sostiene la tierra en el vacío. Nos dice claro. La evolución no dice nada de ello. Simplemente habla de millones y millones de años. Y cuando le preguntas si cómo vino a la existencia la materia, no saben cómo vino a la existencia esa vida que supuestamente evolucionó a lo largo de los millones de años. No, no saben. Su respuesta es millones y millones. Tenemos un Dios creador. Somos fruto de la creación de Dios. Y todo aquel que se sienta menos, que se sienta disminuido, recuerde, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.